Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos el debate con los panelistas. El gabinete presidencial explicó en el Congreso de la República los alcances del decreto que establece un estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en norte de Santander, tras la escalada violenta del ELN que ha dejado más de 48.000 desplazados. Se confirmó que se impondrán nuevos impuestos porque con el presupuesto general no alcanzan los recursos. La viceministra de Hacienda, Marta Villaveses, explicó a qué sectores aplicarían solo 3 meses que dura la conmoción interior. Una es IVA a los juegos de suerte de azar, que recaudaría alrededor de 519.000 millones. Una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%, que recaudaría alrededor de 214.000 millones, y un impuesto de timbre de 1%. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, hizo énfasis en que el recaudo aproximadamente de 1 billón de pesos será inmediato y con destino exclusivo para el Catatumbo. Estos impuestos que se van a expedir en los próximos días o en las próximas horas no son una tributaria por la puerta de atrás, son unos impuestos que aplican únicamente para este año. Cabe aclarar que todavía no están listos todos los decretos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que el gobierno tiene 90 días desde la declaratoria para expedirlos. Sin embargo, anticipó que hoy saldrán los primeros. Se decreta la conmoción interior por 90 días. Durante los 90 días, el gobierno puede expedir decretos con toda celeridad y eficiencia, presidente, y con profundo respeto por este Congreso y por su independencia y autonomía. Se aceleró el trabajo de los decretos, se está trabajando y se empezarán a expedir los decretos de conmoción lo más pronto posible. De otro lado, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, reconoció que hay un retraso en las operaciones militares en el Catatumbo por la instalación de explosivos del ELN. Ha ocurrido en zonas densamente pobladas que han impedido la realización inmediata de operaciones militares que podrían poner en grave riesgo a la población. El comisionado de paz, Oti Patiño, dijo que el gobierno estaría dispuesto a retomar la negociación con el ELN siempre y cuando la guerrilla haga una reflexión profunda. Hay puente abierto y desde luego la persona que ha dirigido los diálogos con el ELN, Vera Grave, está atenta a cualquier signo de manifestación para reanudar, digamos, la posibilidad de esos diálogos. Líderes sociales también hablaron en el Congreso y exigieron al gobierno nacional garantizar el regreso de más de 40.000 desplazados a su territorio. Pedimos al presidente de la República, Gustavo Petro, que cumpla su compromiso con esta tierra y haga del Catatumbo una potencia mundial de la vida. Pedimos al Ministerio de la Igualdad, la señora Francia Márquez, que mire de cerca esta realidad y escuche el grito del pueblo campesino. En medio de estas discusiones en el Congreso sobre el estado de conmoción interior en el Catatumbo, el Partido Liberal anunció su salida de la coalición de gobierno y se declaró en independencia. La decisión de esta colectividad que dirige el expresidente César Gaviria causó molestia en la bancada de la Cámara de Representantes. Hablaron los congresistas Carlos Ardila y Juan Carlos Lozada. Nos toma por sorpresa, valga decirlo, ha sido la reacción de varios de los colegas que en este momento nos encontramos en sesión en plenaria de Cámara de Representantes porque no se ha convocado la bancada. Yo me acabo de enterar por Twitter, a nosotros eso no nos cambia nada en la práctica del Congreso de la República, pero en cambio sí deja mucho que desear de las maneras como se maneja el Partido Liberal Colombiano. Hablemos ahora de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que los problemas vividos con el gobierno Petro por los vuelos de deportación demuestran que la paz por la fuerza está de regreso. Si usted cruzó ilegalmente las fronteras, es un criminal. El objetivo ahora es deportar a todos los migrantes delincuentes y esto es posible porque la paz por la fuerza ha regresado. El gobierno nacional confirmó que esta semana se normalizarían los servicios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, como las citas para los colombianos que sacan las visas.
Este anuncio se dio en el último día de Gilberto Murillo como canciller. Está previsto que mañana el presidente Gustavo Petro posesione a Laura Sarabia como nueva ministra de Relaciones Exteriores. Y en el mundo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró al Tren de Aragua como grupo terrorista y anunció que intentará quitarle los dientes que compran petróleo a Venezuela para afectar el financiamiento a Nicolás Maduro. El Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. El País América, el periódico Global, habló con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Sergio Díaz Granados, quien advirtió que América Latina está envejeciendo sin haber resuelto problemas clave como la pobreza o la desnutrición. América Latina no viene creciendo bien, porque somos la única región emergente que estamos envejeciendo sin haber resuelto problemas centrales como la pobreza o la desnutrición. Entonces tenemos un gran desafío también porque el bono demográfico ya no nos está acompañando con la misma fuerza que nos acompañó 30 o 40 años atrás. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche, dos temas centrales que ocupan la atención de todo el país. El primero de ellos tiene que ver con una decisión de la Corte Constitucional sobre la insuficiencia de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que le paga el Estado por cada usuario a las EPS. El reto económico que tiene el gobierno y la posición en la que queda el sistema tras esta decisión. Después, una mirada a las discusiones en el Congreso en medio del debate que estudia el decreto de conmoción interior para atender la crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo. Así que bienvenidos, saludo a nuestros invitados. Están con nosotros Marta Alfonso, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Diana. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los invitados de la mesa. También con nosotros Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario. Hola, Juan Pablo. Diana, buenas noches para usted, para la siempre nutrida audiencia de Hora 20 y para los compañeros aquí en la mesa. María Alejandra Villamizar, periodista, columnista. ¿Cómo le ha ido? Bienvenida. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias. Para usted un saludo, para los compañeros del panel y para los oyentes, por supuesto. Y Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado y magíster en estudios políticos. Gracias también por acompañarnos. Diana, muy buenas noches a ti, a quienes nos acompañan en la mesa y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Les voy a dar un poquito de contexto en el primer tema que nos ocupa, que tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional. Un posible salvavidas acabaría de lanzar la Corte al sistema de salud que enfrenta una crisis, entre otros motivos, por la falta de recursos. La sala de seguimiento de una sentencia, que es la T760 del año 2008, digo sala de seguimiento porque esa sentencia fue la que creó una sala de seguimiento que hoy saca esta nueva sentencia. Busca proteger el derecho a la salud y emite un auto hoy en el que plantea el incumplimiento general del gobierno en el aumento de la unidad de pago por capitación, ese monto que les decía elegir al Estado a cada EPS por afiliado. La Corte establece que hay insuficiencia en los incrementos que se fijaron para 2024 y 2025 y ordena reajustar el cálculo para estas dos vigencias, siendo la del 2025 la más polémica, pues el incremento fue solo de 5.36%. La Corte ordena que se actualice el mecanismo de cálculo de la OEPC y tenga en cuenta variables como siniestralidad e inflación. Además, ordena crear mesas de trabajo con los actores del sistema, no solo para revisar el cálculo y hacer el ajuste, sino para analizar el rezago que viene desde el 2021 y que, según la ANDI, superaría para el 2023 15.5 billones de pesos. Pero también para que se revise una metodología que está añeja en ese cálculo. La Corte también plantea que el Ministerio no entrega pruebas sobre el uso indebido de la UPC por parte de las EPS, es decir, no comprueba que haya corrupción, y en ese sentido pide a los organismos investigar e identificar las posibles irregularidades en las EPS. Reitera la Corte que hay pronunciamientos del pasado, como la necesidad de equilibrar los montos entre el régimen subsidiado y contributivo y las persistentes fallas del sistema de información que no permite tener un mecanismo para contrastar datos reportados por las EPS y el cálculo de la UPC. Yo incluso me pregunto si la actual reforma, y me lo hizo pensar hoy,
una estudiosa de este tema, si la actual reforma, la que se discute, la que se ha venido discutiendo, recoge lo que decía esa sentencia del 2008 hace ya casi más de 20 años y hoy estamos ante un nuevo auto que aparece como una especie de salvavidas sin saber todavía de dónde va a salir un dinero que se requiere. Así que empiezo por preguntarles cómo se analiza la decisión que toma hoy la Corte. ¿Es un salvavidas para el sistema en el sentido de declarar la insuficiencia en los incrementos desde hace varios años? ¿Qué implica la decisión? Usted como abogado, doctor Estrada, ¿qué significa este auto en términos jurídicos? ¿Qué pasa si no se acata lo que dice la Corte? ¿Cuál es el alcance de esa decisión? ¿Esto deroga, por ejemplo, el aumento del 5.3? No, Diana, no lo deroga porque no lo podía hacer, pero está dejando en evidencia la Corte Constitucional que vuelve a ser garante de los derechos de los colombianos, que vuelve a evidenciar, y esto lo destaco, que en Colombia funciona el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los poderes, al menos el Poder Judicial, se mantiene en pie y toma las decisiones sin cálculos políticos y sin plegarse a las decisiones gubernamentales. Es una decisión que obviamente comporta una orden, no cumplirla puede poner al ministro en situaciones de desacato, que lastimosamente a ese hombre público que ha terminado extraviándose, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que hoy algunos desconocemos, pues pareciera no importarle. Y lo relevante es, puede ser un salvavidas sí, si existiera las finanzas públicas sanas que no hay. Porque este 2024 y 2025, Diana, déjeme explicarle, están desfinanciados porque desde el año pasado el gobierno sabe que a pesar de haber tenido los presupuestos más grandes de la última década, no ha cumplido con metas de recaudo. El anterior director de la DIAN no lo hizo bien, el hoy ministro de Comercio. La caja no está bien y hicieron unos recortes que obedecen a 3 razones fundamentales. La primera, el equipo de actuarios del Ministerio de Salud que hace esta tarea se desmanteló casi que por completo. Luego aquí hay un tema de componente humano, errores de cálculo, un tema de que no hay el personal capacitado. El segundo, ya estaban apretando caja. Entonces la instrucción era recorte más. Y la tercera, y yo insto aquí, y me niego a creerlo, pero es una información que recibí de una fuente muy confiable del interior del ministerio, hay una partida que están cuidando de 4 billones de pesos para hacer política en año electoral, para equipos, para mandar a las regiones, para dotar puestos de salud. Eso pues desde luego es un despropósito cuando está desfinanciadas las EPS que atienden a los usuarios del sistema. Entonces yo espero que el gobierno, nunca es tarde, a veces solo acierta cuando rectifica, que revise la unidad, y porque la Corte le dijo, usted me trajo aquí unos argumentos que yo no encontré probados. O sea, usted afirma que es que la recorta porque hay despilfarro y un poquito en el discurso que no es inventado, porque hay que aclarar que hay EPS que han abusado del sistema de IPS y eso es un tema que nadie discute. Necesitaba una cirugía de alto nivel, pero a mí me suena más que estos recortes fueron parte de ese chuchuchú que anunció el presidente para que el sistema colapsara y cayera como un dominó. Yo esperaría que hubiera sensatez en este tema, así como tuvieron que rectificar el fin de semana con esas decisiones acaloradas, que el ministro de Salud dejara de pensar en política y en mantener un proyecto político vigente y reelegir en cuerpo ajeno a Gustavo Petro, porque él no puede reelegirse, y más bien se dedicara a atender la necesidad urgente de este sistema que es financiar. Pues nos acompaña la congresista Marta Alfonso, que ha sido ponente de la reforma a la salud y que conoce el tema, para preguntarle cómo impacta este auto en todo lo que es el seguimiento de la sentencia T760 del 2008 y si hay posibilidad de que se dé esa declaratoria de cosas inconstitucionales, que también lo ha pedido la Procuraduría. En el 2011 se pudo hacer una revisión y un reajuste de la UPC. Lo primero es decir que este no es un tema nuevo. La Corte no solamente crea esta sala de seguimiento a la sentencia de 2008 que declaró el estado inconstitucional de cosas en salud en ese momento, sino que en 2016 saca también un auto planteando varias cosas. La primera, la necesidad de que el gobierno nacional creara un sistema de información que permitiera esa medición o ese cálculo de la UPC. Que no se creó. No, sí existe. ¿Cuál es el problema? El sistema existe, tiene varios momentos
sistemas de referencia y contrarreferencia, por llamarlo, es decir, las EPS entregan unas bases de datos, o ellos le llaman como listados maestros, bases de datos maestras, en donde están todos los cálculos de lo que gastaron, de la frecuencia de uso de esa plata que les dieron y de la severidad de la enfermedad de la gente, que hace que se aumente ese uso y esa frecuencia. Las EPS tienen que entregar esa base de datos, el ministerio revisa, se las devuelve, o sea, el sistema de información existe. ¿Cuál es el problema estructural? Que la manera de calcular es precisamente por frecuencia de uso. Entonces, entre más las EPS usen ese recurso, pues más plata se les tiene que dar, y muchos evaluamos eso como un incentivo perverso. Por ejemplo, en el cálculo no se incluyen criterios o variables de eficiencia y resultados en salud. No es solamente cuánto usaste la plata, sino qué efectos está generando ese uso de esa plata en la salud de la gente. Y lo que estamos viendo es que hay muchos indicadores muy graves de la salud pública, pero también que cada vez se concentra más el uso de esa UPC en el alto costo. Es decir, llegas absolutamente enfermo al sistema cuando ya casi no hay nada que hacer, cuando se recarga todo es en el alto costo, en la alta complejidad, y por tanto te tienen que dar más plata porque la plata no te alcanza, porque no se previene la enfermedad, sino que se cura. Entonces, ahí está el problema, creo yo, estructural. La Corte Constitucional dice que el gobierno no puede demostrar la suficiencia o los datos inconsistentes de las EPS, pero que tampoco las EPS pueden demostrar la insuficiencia, porque hay problemas estructurales en esa data que entregan las EPS. Entonces, creo que ahí tiene que haber un cambio en la metodología, que es un poco a lo que llama el resuelve este auto, y es: siéntense distintos actores, pongan todas las cartas sobre la mesa, y no solamente los actores de gobierno, los entes de control, la academia, sino además también las mismas EPS, y concerten. Como corresponde. Ahora, lo que uno se pregunta es si el ministro está dispuesto hacerlo. No, pues que ya es un resuelve de la Corte. Tendría que hacerlo, y si no entra en un desacato. ¿Cómo se vuelve, doctor Chacón, a hacer ese cálculo? ¿Qué consideraciones tener en cuenta? ¿Cómo conciliar las necesidades del sistema, la realidad financiera y la exigencia que hace la Corte? Déjeme primero decir que esto es una victoria para los pacientes. Yo creo que esto, además de las cifras, hay que ponerle rostro humano. La salud está en crisis por las decisiones arbitrarias que ha tomado este gobierno, partiendo de la premisa de la exministra Corcho de que para que hubiera una reforma a la salud que pasara y que se ambientara, había que crear una crisis. Eso es desafortunado. Yo creo que eso hay que decirlo. Ha sido una enorme irresponsabilidad jugar con la salud de los colombianos, porque estamos hablando del derecho fundamental a la vida. Y si aquí hablamos de dignidad, hablemos también de la salud como esa dignidad que tenemos los colombianos. Lo segundo es, precisamente, si la Corte está diciendo que hubo fallas en los mecanismos para verificar la información, falta de confiabilidad en los datos, esto es muy grave. Es que no es cualquier cosa. Lo que la Corte está diciendo es: el ministerio no está entregando una información confiable, aquí hay una responsabilidad del ministro. Y la insuficiencia de la información, pues lo que uno espera en esa mesa es que traigamos toda la información y con la absoluta certeza y el trabajo técnico, a pesar de que a este gobierno no le gusta lo técnico, esto requiere el mayor rigor técnico para fijar la UPC, para tener en cuenta los rezagos que vienen desde el 2021, porque creo que esto no es solamente un tema del 2024, ¿sí? Esto es un tema que viene de mucho antes. Y no se puede decir que el tema de la crisis en este momento es a causa de que no le aprobaron la reforma tributaria mal llamada Ley de Financiamiento del año pasado, porque es que esto ya viene desde el 2024, cuando tenían uno de los presupuestos más grandes del país. Entonces yo creo que aquí es el momento de que se haga una labor técnica, se escuche a todos los actores y se piense en los pacientes y en recomponer, porque lo que sí hay que decir es que esta crisis de la salud es una responsabilidad de la actual administración. Por lo tanto, tiene que corregir y tiene que cumplir con la Corte. Y además sí es importante que hagamos un seguimiento frente a esas denuncias de corrupción, porque yo veo que permanentemente nos están diciendo que es que las EPS se robaron la plata, pero es importante que nos pongan en evidencia eso para que no se quede en un relato, porque querer debilitar la figura de las EPS para de esa manera avanzar en su reforma a la salud, que es una reforma, además, Diana, déjeme decirle, y sé que por el tiempo tengo que ser muy puntual, pero es una reforma que va a aumentar más el gasto público. Con ese informe que presentó en medio del debate de la reforma a la salud del Ministerio de Hacienda, se hablaba de que se necesitan más de 105 billones en 2025 a llegar más o menos a 143 billones en 2033. Si no tenemos ahorita la plata para la OPC,
¿Cómo nos van a justificar que vamos a tener la plata para una reforma que estatiza el sistema, que crea nueva carga burocrática, que politiza el sistema? Aquí esto es parte de un todo, no es un solo tema. Entonces, yo creo que esperamos la mayor responsabilidad del gobierno nacional y también que los colombianos en un año preelectoral empiecen a asignar responsables y responsabilidades a quienes han contribuido a esta crisis. María Alejandra, ¿cómo queda políticamente el gobierno con esta decisión? ¿En qué posición queda el gobierno cuando tiene que recortar, porque es una necesidad hacerlo, 12 billones al presupuesto, de los cuales 211 se le quitan al Ministerio de Salud? Pues queda, Diana, en el mismo punto. El gobierno no va a argumentar posibilidades de pago. Es decir, no va a dar pasos adelante hacia las posibilidades de pago, ya lo ve o se puede eventualmente prever en el salvamento de voto, por ejemplo, del magistrado Vladimir Fernández, que dice que la Corte toma la decisión de que que está mal calculado, pero sin decir exactamente cómo se calculó. Eso es más o menos lo que dice el salvamento de voto de Vladimir Fernández, y creo que en ese escenario es lo que va a permitir al gobierno pues mantener esta actitud de no poder pagar. Ya lo ha dicho, ya lo repitieron, el tema presupuestal, pero esto es un tema estructural. Es decir, es que yo creo que la confusión, y aquí estamos todos confundidos, yo no soy experta en este tema para nada, pero creo que políticamente, frente a un tema de salud, los ciudadanos, por supuesto, van a hacer siempre los reclamos de eficiencia, servicio y claridad, digamos, de sus derechos. Pero en temas, en la reforma de la salud, que todavía no resulta en el Congreso, que fue una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues va a tener que darse la pela de cumplir o no cumplir con una de sus propuestas frente a una bancada y a un Congreso que cada vez tiene menos ganas de acompañarlo en sus reformas. Entonces yo creo que la confusión que hoy plantea este tema, que es bastante técnico, es a los ciudadanos lo que hay que decirles es si van a tener o no un sistema de salud del cual confiarse y del cual obviamente poder continuar en su proceso vital, digamos. Esto parece absolutamente lógico, pero ese es el debate que hay en Colombia hoy. Pero para sacarlo del tecnicismo que usted declara, pues hay una manera muy sencilla de entenderlo, y es que el Estado tiene que pagarle a las EPS una plata por cada usuario del sistema de salud, por cada usuario de las EPS. Este año y el año pasado, el gobierno determina que ese dinero que se gira tiene solamente un incremento del 5.36%, resultando insuficiente porque trae un lastre de atraso muy, muy grande. Pero adicional a eso, la Corte ha encontrado que la manera como fue calculado fue errónea, insuficiente, no tuvo en cuenta todos los elementos necesarios para hacer un buen cálculo. Ya habían dicho muchos actores del sistema, no solamente las EPS que reciben la plata, los colegios científicos, las IPS, este dinero no alcanza para seguir atendiendo a los usuarios del sistema. Yo le pregunto, doctor Estrada, ¿qué argumento podría tener el ministro Jaramillo del gobierno ante los reparos de la Corte por la falta de toma de decisiones, no solo en el tema de la UPC, sino en el tema del sistema de información, en el equilibrio entre los dos regímenes, subsidiado y contributivo, y decisiones que vienen de autos de tiempo atrás? Yo le respondo, Diana, primero precisándole, porque para que para los oyentes es interesante, la Corte dice en la Providencia: lo anterior pone en evidencia ante la Sala la existencia de un rezago en la información que afecta el valor de la UPC y que no corresponde a las necesidades actuales. Esto se refleja en que los gastos sean superiores al valor que recibe por dicho concepto, lo que afecta a la sostenibilidad financiera de las EPS. Es decir, es un auto muy juicioso. Decía, no, es que las pruebas que... No, la Corte dice, aquí estoy viendo que usted hizo mal los cálculos, que es el componente técnico. Entonces, el único argumento que van a decir ahora es, con el perdón, conozco a la representante, mi paisana, y admiro su brillantez en la Cámara, pero la excusa ahora de todo es que con los 7 billones íbamos a compensar el tema. Es decir, resultó, es la única manera, todo iba por ahí. Es decir, los 7 billones, yo digo hoy en día es que agradecer la pésima ejecución, por ejemplo, de Francia Márquez y del promedio histórico, porque entonces yo ya no sé dónde está la caja del Estado. Hay que averiguar en dónde está, probablemente en llevar en 2 años de gobierno 3 veces el gasto en publicidad que gobiernos anteriores. O sea, ¿dónde está esa vena rota? Hay sin duda una muy mala gerencia pública. Ha pagado la izquierda el precio, y eso que ya habían gobernado Bogotá, de no tener gerentes públicos de calidad, la alta rotación de funcionarios. Van 2 años, ha habido 3 ministros de salud.
O sea, la continuidad es importante en estos temas. Y el doctor Jaramillo se ha extraviado, es un personaje que hoy desconocemos, quienes admiramos su carrera política y sobre todo es de las pocas veces que se combina allí. Ahí hay un hombre que hizo el juramento hipocrático. Guillermo Alfonso Jaramillo es antes que un político y un funcionario, un médico. Entonces yo pienso que acá ahí se está, el gobierno en salud ha tomado decisiones con sesgo y la Corte ha hecho un análisis muy riguroso y le ha dado una orden. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno, pero no veo más ruta de escape que decir, no tengo plata, el recaudo está mal, estoy en déficit fiscal, y pues ahora con lo del Catatumbo, pues el escenario no es, pues digo que es un salvavidas que puede terminar siendo un salvavidas teórico. Yo dificulto que el gobierno vaya a poder tomar una decisión inmediata de fondear. Pues tiene 10 días, entiendo. Yo quisiera actuar, sí, plantear que precisamente la providencia de la Corte, de esta sala de seguimiento, ese auto le da la razón al gobierno en que no pudo calcular la UPC correctamente, porque es que el gobierno calcula es con el dato generado por la EPS. Es decir, el gobierno no genera el dato, el gobierno analiza el dato que le entrega la UP, pero el mismo CPS gobierno dijo que no había tenido la suficiente información de EPS y de EPS intervenidas por ellos mismos. Pero mira, es que se calcula con la información del año anterior al 2024, es decir, hoy se está calculando la UPC, lo de diciembre, el decreto del ministerio se calculó con la información del 2023. En 2025 se calcula la UPC con base en la información del 2024. Y las EPS intervenidas fueron y 2024. Que tiene que recalcularse. Pero es lo mismo que dice el gobierno. El gobierno en el decreto de diciembre dice no pudimos calcular la suficiencia o la insuficiencia que alegan las EPS porque el dato no es transparente, porque hay inconsistencias, porque encontramos que no es capaz de calcular correctamente no, pero es que, lo que hay que pagar. No, al contrario, mira, al contrario, lo que encuentra el gobierno son datos, por ejemplo, de RIFs o de frecuencias de uso calculadas con fallecidos, incluso después de fallecidos. Sí, pero mire, aquí hemos tenido, por ejemplo, hemos tenido a directores precios de IPS, Marta. Hemos tenido a médicos, hemos tenido a científicos explicando que no todo lo que aparece en esa información equivocada es producto de corrupción. En Caracol Radio, hora 20. 7 de la noche, 34 minutos y regresamos en este panel hoy donde analizamos el auto de la Corte Constitucional en el tema de la insuficiencia en la unidad de pago por capitación, pero nos vamos ya a hablar de la conmoción interior que hoy tuvo escenario en el Congreso de Debate. Estamos con Marta Alfonso, María Alejandra Villamizar, Juan Pablo Estrada y Carlos Augusto Chacón. Un poco de contexto porque pese a otro de los temas del día, que ha sido de la salud, el tema fundamental en el que el país tiene que tener los ojos puestos estos días es definitivamente el decreto de conmoción interior que se publicó el pasado viernes, pero del cual no conocemos todavía todos los detalles y medidas. El gobierno tiene 90 días para poder expedirlo. Sin embargo, varios ministros hoy dieron explicaciones sobre por qué es necesario ese decreto y cuáles serían algunas de las medidas para enfrentar la crisis humanitaria y de violencia en el Catatumbo que deja más de 45.000 personas desplazadas y el enfrentamiento entre el ELN y ese Frente 33 de las disidencias de las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que no hay capacidad ordinaria por motivos de seguridad, humanitarios y presupuestales para atender la crisis y por lo tanto hay que acudir a esta medida, que es una medida de excepción. De otro lado, el ministro de Defensa dijo que lo ocurrido es producto del abandono estatal, del debilitamiento institucional que implica la caída en el número de efectivos del ejército y del incremento de hombres del ELN que pasó, dijo él, de 1.583 a inicios del gobierno Duque a 2.141 en el gobierno Petro, solo en norte de Santander. A nosotros nos hablan de una fuerza nada más en el Santander del ELN de más de 2.500 hombres y 6.000 en total, con lo cual argumentó que el decreto es clave para aumentar las capacidades de la fuerza pública. Otro de los ejes fue la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en noviembre pasado, que hizo además una gran exposición, Iris Marín, de lo que está ocurriendo en el Catatumbo, muchos temas planteados aquí por el doctor en criminología Jorge Mantilla.
Pues la ministra de Justicia señaló que la alerta era genérica en lo geográfico, mientras que la defensora explicó que la alerta sí señalaba riesgos específicos sobre líderes sociales y docentes. Por último, se habló de impuestos y desde el Ministerio de Hacienda se aclaró que estas medidas a nivel de impuestos tributarias buscan recoger 1.6 billones vía IVA a los juegos de azar, impuestos temporales a los hidrocarburos y carbón y un impuesto de timbre por 90 días y con destinación específica. Empiezo por Chacón. ¿Cómo analiza lo que ha ocurrido hoy en el Congreso con la evaluación del decreto de conmoción? ¿Está bien fundamentada la declaratoria en su opinión? ¿Son de peso los argumentos que se están planteando allí? No. Lo más importante es que el Congreso haya hecho esta sesión, no por varias razones, Diana. A ver, es que uno no puede venir a alegar un decreto de conmoción interior producto del fracaso de la paz total que hemos venido advirtiendo desde que arrancó la política de paz total, desde que fuimos a la Corte Constitucional, al Congreso, a decirles está mal planteada, va a llevar a que los grupos se fortalezcan, se van a expandir territorialmente, etcétera, etcétera. Eso lo hemos analizado en esta mesa en los últimos 2 años, Diana, con distintos expertos, con congresistas, con gente del gobierno. El producto de la mala política de paz total, el debilitamiento de las capacidades, que no es responsabilidad de nadie distinto al gobierno de la República, del Ministerio de Defensa. Él ha permitido que se debiliten las capacidades. Segundo, los informes de inteligencia. Es que aquí ya se sabía que el ELN estaba atravesando por Venezuela para llegar al Catatumbo. Eso es lo que se sabe públicamente de informes de inteligencia. Pues parecía que el presidente no lo sabía, porque el presidente incluso en un trino puso que no sabía cómo había llegado el ELN de Arauca al Catatumbo. Se lo explicaron varios estudiosos en el tema. Pero eso es inaceptable, y es una excusa que además no tiene ningún fundamento, porque se ha documentado históricamente por distintas organizaciones colombianas, de Venezuela, de la justicia estadounidense, los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y el ELN. O sea, esto no tiene asidero. Han debilitado las capacidades de la fuerza pública. El informe de la Defensoría estaba desde noviembre, las alertas tempranas estaban, es decir, existía toda la información para evitar que se configurara esta tragedia. Lo segundo que hay que decir, entonces, nosotros vamos a ver lo del Catatumbo, pero mañana también es Cauca, el sur de Bolívar, Nariño, Guaviare, y entonces vamos a terminar el gobierno de Petro a punta de decretos de conmoción interior. Uno no puede entonces, por vía de este decreto, sacarse una tributaria de la manga para... Pero a ver, me argumenta por qué cree que se están sacando una tributaria de la manga si claramente el ministro dijo que eran 3 impuestos de aplicación inmediata solamente en juegos de azar, en unos impuestos temporales a hidrocarburos y a un impuesto de timbre con una destinación específica. Muy bien. Parte de esos impuestos venían en la tributaria anterior. Pero el hecho de que hayan venido ahí, ¿quiere decir que es una tributaria que están sacándose de la manga o es que necesitan unos recursos para el Catatumbo que usted no está de acuerdo? Sobraron 80 billones del año pasado de la ejecución que no ejecutaron, que podrían usarlos para eso. Tienen platas en las fiducias que a partir del plan de desarrollo montaron y tienen una plata que no sabemos en dónde la están invirtiendo ni cómo la están gastando. Recursos hay. ¿Cómo es que hacen el plan de austeridad para quitarle 700.000 millones a la fuerza pública y argumentan que necesitan plata para invertir en la fuerza pública porque no son capaces de controlar el territorio? O sea, hay inconsistencias. Para mí eso es una tributaria. Por más que usted ponga unos impuestos temporales, eso no deja de ser una medida tributaria para recaudar fondos. Entonces, es claro que el gobierno usa este decreto para recaudar la plata que no pudo recaudar en la tributaria sobre pretexto de esta crisis. La pregunta aquí es, y esto lo vamos a ver entonces en todas las regiones del país, donde distintos informes vienen diciendo que los grupos criminales están aumentando, que los ceses al fuego no funcionaron, que los grupos se fortalecieron. Eso es muy importante. La justificación no es suficiente. El gobierno debe ser consciente que tiene las capacidades y los recursos para atenderla. El argumento del abandono del Estado, pues sí, pero es que entonces ellos ¿cuánto llevan gobernando? Llevan 2 años. ¿Por qué no priorizaron la atención y la inversión en el Catatumbo? ¿Algún contraargumento en la mesa sobre esto que ha planteado María Alejandra? El error o el posible error o el señalado error de una política pública no puede condenar a los ciudadanos del Catatumbo a no ser atendidos en una tragedia como la que están viviendo. Si fuese así, el Estado entonces nunca podría corregir una política pública ante una eventualidad de este tamaño que se presenta en una situación de emergencia, entre comillas, humanitaria. Y digo emergencia, entre comillas, porque claro, el Catatumbo nunca ha sido un territorio de paz. Por supuesto, el Catatumbo siempre ha tenido grupos armados, muchísimo antes de este gobierno y muchísimo antes incluso de que existieran pues las amenazas del régimen venezolano. Entonces,
por supuesto que es estructural y por supuesto que es de abandono del Estado. Una falta de diseño, de protección y de seguridad de todos los territorios y de presencia territorial de la fuerza pública y del Estado en sí mismo, el Estado grande, por supuesto que se concreta en el Catatumbo. ¿Por qué creo que la conmoción interior la usan como una herramienta de emergencia? Porque hay un problema de seguridad nacional. Y el tema del Catatumbo ya lo reconoció el presidente Petro, convirtiéndose en un asunto de carácter internacional. Permanente... Por las consideraciones de que estamos hablando de un ELN que es una guerrilla binacional. Entonces, el ELN tiene un plan desde hace muchos años y en sus congresos lo han ratificado, y es que a medida que se crecen las amenazas sobre el régimen venezolano, que ellos consideran la revolución bolivariana, su tarea, hace muchos años lo establecieron, es proteger esa revolución bolivariana y defenderla con las armas. Ese régimen, esa decisión del ELN siempre estuvo en contradicción con la idea de hacer un proceso de paz con el ELN. ¿Cómo hacemos un proceso de paz en Colombia? ¿Cómo pretendemos que el ELN avance hacia un proceso de paz si su tarea fundamental es mantenerse en las armas para defender la revolución bolivariana? Por tanto, esa contradicción, por supuesto, estaba, y es claramente lo que está sucediendo, o no necesariamente tan claro, pero el temor que hay sobre la gente, sobre la mesa, y no es, por tanto, una amenaza menor. Si el ELN se va a toda la zona de frontera, no solamente en Catatumbo y en Arauca, bueno, porque paréntesis, en Arauca quisieron meter conmoción interior y claramente el mismo gobierno dijo, esto no va porque la tumba la corte, pero en Arauca y en toda la frontera, si todos los frentes del ELN se van hacia allá a defender esa famosa... No, es que ya están, es que hay un corredor que baja de La Guajira a Cesar, norte de Santander, Arauca, y llega a Vichada. Así va a ser, esa es la decisión que tomó el ELN en uno de los congresos anteriores, y que entonces, por supuesto, no solamente lo convierte en una guerrilla binacional, sino que además desestima totalmente la posibilidad de que el Estado colombiano ataque solamente a la guerrilla como un conflicto interno, sino que se prepare para un conflicto eventualmente internacional. La cosa es muy, muy seria. Ahora, 50.000 desplazados, 50.000 personas no habíamos tenido ni siquiera en los grandes desplazamientos de Urabá ni de Pavarandó, Ahora, en los 90. Mi papel es abrir el debate y entendiendo la absoluta gravedad de lo que se vive en el Catatumbo, frente a esto que decía Chacón, de que si hoy se plantea el escenario de la conmoción para el Catatumbo, ¿no tendríamos que considerarla entonces para el Cauca y para otras zonas? Estrada. Diana, dos consideraciones que me parecen pertinentes. La primera, a mí desde el punto de vista de estrategia político-militar, no me parece acertado declarar conmoción interior en una zona de frontera. Eso, digamos, con un vecino como el que tenemos, señalar que allí la alteración es de tal nivel que yo requiero poderes extraordinarios, no me parece conveniente. Yo lo hubiera pensado un poquito más, porque es que... Pero es que el conflicto es brutal, claro, hoy en María día Alejandra, es totalmente distinto. De acuerdo, es totalmente distinto. Y en eso les digo, no estoy negando la gravedad del conflicto, pero reconocer de alguna manera que allá está la pérdida de control del Estado, que requiere unas facultades distintas a las que ordinariamente le da la Constitución, es de alguna manera servir en bandeja de plata una frontera grande, y eso me preocupa, lo digo en un concepto general. En segundo lugar, yo creo que el problema grave va a estar en el control de constitucionalidad, porque es que aquí hay unas sentencias de la Corte que ya han analizado en extenso unos requisitos formales de la declaratoria de conmoción interior. Y en esos casos, la gravedad de la situación humanitaria no es suficiente. Sí, pero es que, mire, voy a terminar la idea, porque es que lo que ha dicho la Corte muchas veces, para poder plantear el debate, es lo que se busca es que sean las atribuciones ordinarias de policía las que impidan conjurar la situación. Apunta más que a eso. Entonces yo pienso que la imprevisibilidad como criterio para analizar lo que ocurrió va a ser difícil de acreditar. Pero no es el único criterio, ¿no? No, por eso digo, pero el contexto de las sentencias no parece, para mí hay que hacer lo que toque. Es gravísimo, es una crisis humanitaria, el Catatumbo merece toda la atención, pero me preocupa que hay una cantidad de líneas que demuestran que eso no fue que estalló de la noche a la mañana. Ese es un fenómeno que está analizado, sobreanalizado y sobrediagnosticado.
que está en un punto álgido por el tema humanitario, y espero yo que eso pese en el análisis de la Corte, pero yo dificulto que vaya a superar el control de constitucionalidad. Más allá de eso, el Estado tendría que con sus herramientas ordinarias destinar todo a la atención, porque mire que tan no es extraordinario que se demoraron 5 días en expedir el decreto. Por ejemplo, si llegara a pasar pues todos estos estudios de constitucionalidad, hoy el ministro Velázquez decía que uno de los motivos es la pérdida de pasar de 228.000 hombres a 166.000. ¿Cómo un decreto de conmoción podría conjurar una situación como esta? Porque precisamente lo que permite es desarrollar medidas económicas para aumentar recursos para eso. Eventualmente podrían, validar es que estamos en un escenario gravísimo de capacidades. Yo quisiera plantear lo siguiente. Marta. Exactamente. Exacto. María Alejandra ha dicho una cosa muy importante, y es que la guerrilla del ELN es una guerrilla de 50 años en este país, y es un grupo alzado en armas que tiene unas estrategias militares que le han permitido sobrevivir, y por más inteligencia, yo creo que hoy la fuerza pública ha demostrado unos avances en inteligencia militar muy importantes en el país. Por más inteligencia que haya, es imposible prever un ataque de esta magnitud. O sea, puede haber unas alertas tempranas. La misma defensoría, pues la defensora del pueblo la tenía, y hoy hizo una exposición, Marta, buenísima en el Congreso, e independiente. Donde si alguien le hubiera escuchado la seriedad de esta mujer en noviembre, otro sería el cantar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira, la misma defensora, si ustedes escuchan bien la intervención, yo la escuché cada segundo, la misma defensora dice, obviamente, una actuación de esta magnitud tan violenta, tan inmisericordia con la población civil, nadie se la espera. ¿Quién va a pensar que van a desplazar 40.000 personas? Pues mire, yo estoy con Estrada, y en eso tengo que decirlo, lo que sea necesario por la gente del Catatumbo. Pero tengo una pregunta para usted y para la mesa. Al tiempo que se pelea por una conmoción interior, me parece, creo que es legítimo que el gobierno corrija, y si está corrigiendo correctamente a través de esta declaratoria o no, debería corregir de otra manera, esperemos que así lo haga. No debería haber aquí algún tipo de responsabilidad en Oti Patiño. Es que yo cuando escucho a Oti Patiño decir hoy, la paz total está más viva que nunca, y que el gobierno no estaba lista para la velocidad que tomó la paz en el país. ¿Esto qué demuestra? Yo le pregunto, María Alejandra. ¿Se desconectó de la realidad? ¿Piensa con el deseo? ¿Cómo entiende uno que diga esto después de 40.000 desplazados y 30 muertos en el Catatumbo? Casi 100. Es que espérenme, Marta Alfonso termina yo quería solamente plantear que yo estoy de acuerdo con la herramienta de excepción de la conmoción interior, porque creo, como lo han dicho especialmente María Alejandra, es un conflicto no solamente que puede generar una conflictividad internacional, binacional, y que precisamente por eso creo que la conmoción interior lo que hace es decirle al país vecino, usted también defienda su frontera, ponga sus criterios, etcétera, sino porque este conflicto es un conflicto que además puede afectar gravemente la soberanía energética, la soberanía alimentaria del país. Es que del Catatumbo salen diariamente 1.800 barriles de petróleo. Del Catatumbo salen 2.5 millones de pies cúbicos de gas al día. Del Catatumbo salen cada mes 5 millones de litros de leche para Colombia. O sea, es un problema que puede afectar gravísimamente la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Pero cierro con esto, es que además es una herramienta que le va a permitir al gobierno movilizar recursos militares, porque la policía en su territorio no va a lograr responder a esta crisis. El impuesto a las exportaciones del sector de hidrocarburos ha caído varias veces en la Corte. Yo creo que de pronto le va bien con el IVA. No les gusta la minería, pero quieren las energías limpias, pero de ahí se apoyan para todo. Porque todavía existen. El tratamiento que desde hace muchos años se le hubiera podido dar al Catatumbo, pues estuvo tan demorado, tan enredado y tan confundido que hoy, digamos, eso entró en crisis. Es como si no se hubiera tratado bien una enfermedad y de pronto llegamos a la fase terminal. Esa situación de frontera siempre ha sido muy delicada, pero lo que es evidente, y en eso no hay que equivocarse, es que no como Chacón de la paz total. Inteligencia.
no ha habido inteligencia. O sea, con una frontera tan delicada, una situación tan delicada con Venezuela, un ELN que se sabe que ya se sienta a la mesa, pero no para firmar, sino para proteger, para postergar, digamos, su existencia política, para hacer visible que está en un país todavía con una agenda absolutamente confundida. Ese proceso que el presidente pensó que iba a lograr sacar adelante, de entrada ya se veía venir que iba para allá. Ahora, para allá es para una mesa que no tenía ningún punto de llegada. Ahora, el conflicto allí es por las disidencias de las FARC, digamos, la pelea inicial es la disidencia de las FARC con el ELN. Sí. Ese es el cambio del conflicto. Nosotros no habíamos tenido, salvo la época, entre comillas, de los paramilitares y los enfrentamientos no estaba llamado con la guerrilla. ¿No estaba Oti Patiño llamado a entenderlo? Pues por supuesto, pero además es que la lectura no, lo de Oti puede ser un tema además que dentro del gobierno está generando una gran cantidad de confusiones, están enfrentados con Vera Grave, están en desacuerdo con Iván Cepeda, se han producido una cantidad de desencuentros y dentro del gobierno por asuntos sobre el ELN y sobre el proceso de los comuneros, que hoy en día es el único que van a sacar adelante con una disidencia del ELN pequeña que realmente no va a aportar nada a la paz. Yo creo que hay dos cosas que no podemos dejar de referir en una mesa que se habla del Catatumbo. Primero, el avance con el proceso de paz de Santos, con todas las críticas que se le quieran hacer, no tuvo la presencia estatal ni en el Catatumbo ni en otras zonas, porque los 2 primeros años del gobierno de Duque se dedicaron a hacer trizas la paz. Ese fue el esfuerzo legislativo del gobierno de Duque. Y a no implementar los acuerdos generando pues menos presencia del Estado, digamos. Y lo segundo, Petro se cree sus sueños. Cuando él decía que en 3 meses no había ELN, él estaba convencido de eso. Y descabezó y hizo la purga más grande en las fuerzas militares. Y, por ejemplo, en la policía, que sí fue un soporte muy importante en la lucha contra insurgentes en temas de inteligencia. De los 10 generales que descabezó para el capricho de poner una mujer de subdirectora que duró más un merengue en la puerta de un jardín, se llevó 4 del arma de inteligencia. O sea, el Estado colombiano, eso también es lo que afecta a la criminalidad en Bogotá. No tenemos los oficiales formados en inteligencia, a los que el Estado colombiano, las agencias internacionales han capacitado, no están hoy en las fuerzas militares. María Alejandra, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. La decisión del Partido Liberal de salirse de la coalición y de irse a la independencia, ¿en la práctica cambia en algo la dinámica política? En su opinión, ¿cambia el cálculo que debe hacer el gobierno para conseguir votos en el Congreso? Voy a decir una cosa solamente antes de responderle eso. También el tema del Catatumbo es una de las muestras más de la indiferencia. Hoy no podemos repetir la historia de tantas zonas de conflicto. Usted habla del Cauca, del Chocó, de todas las zonas de conflicto, como si no se requiriera una atención especial. Quizá por no haber considerado que era una atención especial, es que esto llegue a este punto. Pues el Partido Liberal, ¿qué va a cambiar? No va a cambiar nada. Lo que van a cambiar es ellos la postura para poder quitarse de encima, ahora que hay problema con los Estados Unidos. ¿Cómo cambia la dinámica política en el Congreso para Petro? Es que va a cambiar, por supuesto. Si el Partido Liberal se retira y deja de apoyar las propuestas del gobierno, que ya están... ¿Sabe qué es lo que pasa? El gobierno tiene que hacer un cambio de gabinete. El presidente Petro tiene que entender que el gobierno, en el momento en el que está, en el punto en el que está, con esta tensión que ha quedado presente con los Estados Unidos, tiene que intentar, y seguramente los partidos lo harán, hacer un cambio de gabinete. Si el presidente Petro le ofrece al Partido Liberal, yo no sé qué va a hacer César Gaviria con su retiro de hoy, porque este retiro de hoy es el susto de las visas. Parece que unilateral, porque los representantes dicen que ni sabían. Por eso, entonces yo creo que aquí el remate de gobierno en estos meses que quedan, por lo menos hasta mitad de año, cuando arranque la campaña electoral en firme, no se va a poder mover, no se va a poder ejecutar, no se va a poder, digamos, prestar en un debate legislativo más allá de lo que está hoy, que es básicamente un control político que nunca, digamos, tiene consecuencias si no hay un cambio de gabinete. Y el Partido Liberal se acomoda a todo, como el Partido Conservador, que también fue partido de gobierno al inicio del gobierno Petro. O sea, algo más contradictorio que el Partido Conservador colombiano declararse partido de gobierno al inicio del gobierno de Gustavo Petro, pues yo no sé. Hemos visto. Les dice la ballena azul, no los llena nadie. Gracias a ustedes por estar en Hora 20 y ya viene César Augusto Londoño.